El pasado fin de semana, 1 y 2 de abril, se ha celebrado la primera edición de la Copa Saxo 2023, en el mismo circuito en el que se finalizó la temporada pasada, el circuito de Navarra. En este vídeo vamos a hacer un resumen de todo lo que ha acontecido durante el fin de semana, tanto las clasificaciones como la R1, R2 y las carreras finales. Así que, vamos al lío. ¿Qué pasa, coperos? Mi nombre es Marc, más conocido en las redes sociales como Helm, que soy el creador de contenido designado para traeros los resúmenes de la Copa Saxo a vuestra casa a todos aquellos que no hayáis podido asistir al circuito para ver las carreras o os hayáis perdido las emisiones en directo. Habitualmente, para definir quién saldrá en la Q1 y la Q2, se utiliza la posición de la clasificación actual del campeonato. Al tratarse de la primera carrera, todos los pilotos están empatados a puntos, no podríamos utilizar esas posiciones. Por lo tanto, como excepción, se utilizaron las posiciones de los entrenamientos libres que se celebraron el día anterior, el viernes 31 de marzo. De esta manera, todos los que quedaron en una posición impar salían a hacer los tiempos en la Q1 y todos los que quedaron en una posición par salieron a hacer los tiempos de la Q2. El mejor tiempo de la Q1, y coincidiendo con el mejor tiempo marcado en todo el fin de semana, lo realizó Francisco Maldonado con un 2:14,1. En segunda posición quedó Santi Castilla y en tercera posición Julián Mazuecos. Para la Q2, el mejor tiempo lo marcó Jesús Rodríguez Parisi con un 2:14,44. En segunda posición, Iván Riera y en tercera posición, Tony Albacete. Pero Jesús Parisi fue descalificado al no pasar las verificaciones post-quali por no llevar la equipación reglamentaria ignífuga en regla. Como la Copa Saxo se toman muy en serio todas las medidas de seguridad, fue descalificado y pasó a salir en la última posición de la R2. Fue Daniel Martínez el que finalmente quedó en la tercera posición de la Q2. Ahora procedemos a hablar de las primeras carreras, la R1 y la R2. Para poneros en contexto, este año tanto la R1 como la R2 son puntuables y puntúan con las mismas puntuaciones, donde el vencedor podrá ganar hasta 50 puntos. Hablando de la R1, salía Francisco Maldonado defendiendo la pole, en segunda posición Santi Castilla y en tercera posición Julián Mazuecos. Fue una carrera completamente marcada por una mancha de aceite que se encontró Francisco Maldonado al ser el primero, que le descuadró bastante, le obligó a cometer un pequeño fallo de conducción al encontrar la pista deslizante y eso le hizo perder la poca ventaja que tenía sobre el segundo clasificado. A partir de esto, todas las demás vueltas que se realizaron en esta carrera fueron bastante igualadas y con bastantes batallas. Finalmente, Francisco Maldonado perdió la posición con Álvaro Huertas, pero en la batalla que tuvieron Francisco Maldonado y Álvaro Huertas, aprovechó Julián Mazuecos para robarles la cartera a los dos y en la segunda y tercera curva del circuito de Navarra se puso en la primera posición, quedándose en esa misma posición hasta el final de la carrera. No fue hasta la última vuelta, que Francisco Maldonado iba tercero, que pudo adelantar a Álvaro Huertas por un pequeño fallo de conducción, una pasada de frenada. Por lo tanto, Francisco Maldonado se puso segundo de la R1 y tercero fue Álvaro Huertas. Todos esperábamos que esta carrera fuera una carrera muy conservadora, fuera una carrera muy tranquila, pero nada más lejos de la realidad. A pesar de que todos esperábamos esto, ya que lo importante es clasificarse para la carrera final A, que es donde se reparte la gran mayoría de los puntos del fin de semana, tuvimos bastantes batallas interesantes, demostrando que los equipos este año van a por todas y no perdonan ni una. La R2, la segunda carrera del sábado, estuvo totalmente marcada por ser una carrera bajo lluvia. Se declaró carrera en mojado y se hizo como obligatorio que todos los pilotos tuviesen que montar los faros para poder salir a pista. Como comento, fue una carrera bajo condiciones meteorológicas desfavorables y donde la potencia de los coches, a pesar de ser ya muy igualada, quedaba completamente en un segundo plano. Esta carrera fue mucho más conservadora, todos los pilotos fueron a asegurar, todos los pilotos fueron a intentar no romper nada, a intentar clasificarse para la parrilla final. Recordemos que son los 16 primeros clasificados de cada carrera los que se clasifican para la parrilla final A, y recordemos que Jesús Parisi había sido descalificado, salía en la última posición de la R2. No obstante, esto no le impidió marcarse un tremendo carrerón, adelantando hasta 18 posiciones, quedándose en la posición número 14 y clasificándose directamente para la final A. Esta carrera defendía la pole Iván Riera, pero no le duró mucho, ya que Antonio Albacete demostró la gran calidad que tiene como piloto, adelantándole en la primera vuelta y quedándose como el líder absoluto durante toda la
R2. Por lo tanto, Antonio Albacete se declaró vencedor de la R2, seguido de Iván Riera y en tercera posición Daniel Martínez. Con esto concluían los eventos realizados el sábado y todos estos pilotos pudieron aprovechar para revisar el coche o arreglar los pequeños problemas que hubiesen tenido. De hecho, esto es bastante importante porque durante esta segunda carrera Rafael Camacho recibió una descalificación al no pasar las verificaciones post carrera al exceder la potencia máxima permitida al lanzar el coche en banco. Por lo tanto, fue descalificado y cayó directamente a la parrilla final B. Al día siguiente tuvo bastante fortuna, o mejor dicho, hizo un buen trabajo tanto él como su equipo, ya que pudieron despreparar el coche, despotenciarlo, quitando los precintos del motor, bajaron algo de potencia para poder lanzar el banco potencial al día siguiente, volver a precintar este motor y poder salir a correr la parrilla final B. Pero antes de correr las carreras finales, se volvieron a realizar tandas de clasificación, con la Q3 para los de la parrilla B y la Q4 para los de la parrilla A. Sin más dilación, procedemos a hablar de las posiciones de la Q3. Fue este mismo Rafael Camacho el que logró marcar el mejor tiempo de la Q3, con un 2:16.0. En segunda posición, Alexander Villanueva y en tercera posición fue Marco Aguilera. Esto conformaría la parrilla de salida de la carrera final B. Finalmente, la Q4 fue la más emocionante de todas las clasificaciones que vivimos durante el fin de semana, con constantes cambios de posición y cada vez mejorando el tiempo por vuelta cada piloto. Tuvimos un montón de cambios de posición a lo largo de la clasificación y nos mantuvo pegados a la pantalla. Finalmente, y una vez más, fue Francisco Maldonado el que logró marcar la pole de la Q4 para defender la primera posición en la parrilla de salida de la final A. En segunda posición la logró Tony Albacete y la tercera posición fue para Julián Mazuecos. Iván Riera, a pesar de haber clasificado en quinta posición, sufrió una descalificación, o mejor dicho, sufrió una penalización por haber marcado tiempos bajo doble bandera amarilla. Por lo tanto, su tiempo fue eliminado y fue hasta la última posición de la parrilla final A. Por cierto, aprovecho para deciros que si queréis ver la vuelta de la pole de Francisco Maldonado en la Q4, la tenéis subida en el perfil o las redes sociales de Instagram de la Copa Saxo VTS 8 válvulas, que tendréis el perfil por aquí. Bueno, y ya solo nos queda hablar de lo más importante del fin de semana, las dos carreras finales. Por lo tanto, vamos a ello. La carrera final B estuvo marcada por una batalla muy intensa entre los tres primeros clasificados, que fueron Rafael Camacho, Alexander Villanueva y Marco Aguilera, llegando a ir en paralelo durante varias vueltas, incluso poniéndose en primera posición Alexander Villanueva. Pero finalmente cayó bastantes posiciones y el ganador fue Rafael Camacho, seguido de Marco Aguilera, y no fue otro que Iñaki Guesalaga, el que estuvo muy atento, siguiéndoles muy de cerca y aprovechó para subirse al podio en tercera posición. Tras protagonizar una espectacular batalla con Óscar Montalvo, piloto de RX Pro Racing, que no se lo puso nada fácil a Iñaki Guesalaga, que logró adelantarlo en la curva 3. Batalla a la que además, posteriormente, se añadieron los dos pilotos de New Design Rotulaciones e Iberocool, Mario Torregrosa y Julián Alonso, poniendo toda la carne en el asador e incluso jugándose la integridad de su carrocería para luchar y rascar hasta el último punto en las curvas finales del trazado. Finalmente, Rafael Camacho cruzó la meta en primera posición, seguido de Marco Aguilera, piloto de VSR Motorsport. Y ahora sí, nos vamos a la carrera final A, donde se repartían el grueso de puntos del fin de semana. Lo que fue protagonista en esta carrera fue la gran batalla que hubo por la tercera posición, teniendo hasta 6 pilotos peleándose por subirse al podio. Y no fueron otros que Santi Castilla, Antonio Albacete, Álvaro Villanueva, Jesús Rodríguez Parisi, Álvaro Huertas y Alberto Lázaro. La carrera se desarrolló en una posición muy cómoda para Francisco Maldonado, que lideró todas las vueltas con bastante tranquilidad, a pesar de que en algunas vueltas tuvo bastante más cerca de lo que le hubiese gustado a Julián Mazuecos, que sin llegar a adelantarle le pudo asomar el morro en alguna que otra curva. Finalmente, Julián Mazuecos, que pasó la línea en segunda posición, fue descalificado en las verificaciones post carrera al exceder el máximo de potencia permitida. Por lo tanto, no habrá puntuado en esta carrera y lo tendrá más complicado para el resto del campeonato. No obstante, con el gran nivel que ha demostrado durante el fin de semana, estamos seguros de que le volveremos a ver luchando por las primeras posiciones. Por lo tanto, la segunda posición y tercera prácticamente se pasaron a la misma vez por la línea de meta, y es que pasaron varios pilotos en la misma décima. Fue Jesús Rodríguez Parisi el que logró cruzar en segunda posición, seguido muy de cerca en paralelo por Álvaro Huertas, el cual fue el que se quedó con la tercera posición. Con esto finalizamos la carrera final A, pero no me gustaría terminar este vídeo sin antes comentar el gran papel que hizo Iván Riera, saliendo desde la última posición, la posición número 32 en la carrera final A, adelantando hasta 24 posiciones, cruzando la meta finalmente en la posición número 8.
muy buena carrera de Iván Riera, que además fue el que marcó la vuelta rápida de la carrera final A. Me gustaría hacer también una pequeña mención a los 3 primeros clasificados de la categoría Rookie. Con el dorsal 31, Luis Álvarez, con el dorsal 28, Pelayo Suárez y con el dorsal 19, Borja Méndez. Enhorabuena a los 3, mucha suerte en el resto del campeonato. Llegados a este punto, ha llegado el momento de felicitar a Francisco Maldonado por el espectacular fin de semana que ha demostrado. Un piloto capaz de rodar de manera rápida y consistente que sin ninguna duda se ha erigido como uno de los aspirantes al título de la temporada 2023. Creo que son bastantes los pilotos con opciones a ganar el campeonato este año, por lo que ninguno de ellos puede permitirse perderse un fin de semana completo, cometer errores durante las carreras o sufrir alguna descalificación que le impida puntuar en la carrera final A, que como podéis ver en pantalla, con las posiciones actuales, es donde se reparten la mayoría de los puntos. Y para la siguiente carrera comenzará a aplicarse el sistema de handicap por resultados para ponerlo aún más apretado. El primer clasificado tendrá que añadir 25 kilos de lastre en la posición donde iría el asiento del copiloto. El segundo, 20 kilos, el tercero, 15 kilos, el cuarto, 10 kilos y del quinto al 10º clasificados tendrán que añadir 5 kilos para la carrera final A. Y esto ha sido todo lo que ha ocurrido durante este fin de semana en el circuito Navarra. Espero que os haya gustado este vídeo. Dejadme en los comentarios quién creéis que será el ganador del campeonato, si es que creéis que hay alguno claro, o si no, quién será el que se llevará el gato al agua durante la prueba realizada en el circuito del Jarama el próximo 13 de mayo. Nos vemos en ese evento. Dejadme vuestros comentarios en este vídeo, así como cosas que os gustaría que comentase en el resumen del fin de semana. Ya sabéis, suscribíos para no perderos las próximas carreras, tanto la emisión directo como los resúmenes, y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!